Solo quiero darle la bienvenida a quienes a partir de este momento empiezan a integrarse a la transmisión por medio de YouTube. Y vamos a centrarnos entonces en el último tema de nuestra serie que le hemos denominado la senda hacia Pentecostés. Solo quizás quisiera decir algo, una cosita más. El próximo mes son las elecciones en Guatemala. Por esta razón es que las dos prédicas que vienen tienen que ver con cómo, como creyentes, debemos de tener una responsabilidad cívica para ir a las urnas. Por eso es que usted ve que el título de la próxima semana, ¿cómo se llama? Ese es el nombre de la serie, que viva Guate, pero la próxima semana es la responsabilidad del Chapín. Ahora, si hay alguno que no nació en Guate, pero que vive acá, considérese Chapín. Esto tiene que ver con usted también, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver entonces el tema. Yo le puse los dos nombres que la Biblia le da. El primero es Shavuot, es un nombre en hebreo, quiere decir semanas, y el otro es Pentecostés, que quiere decir 50. Quiere decir 50. Y este viaje, si pudieran ponerme un poquito más de volumen en el monitor, lo agradecería para no gritar. Tal vez usted sí me oye bien, yo no me oigo tan bien y de repente me pongo a gritar y usted un poquito menos, usted va a pensar que después que estoy enojado con usted. Este viaje, decía, lo iniciábamos el 16 de abril. Hemos visto varios temas con hacer la vida contar, ¿verdad? La idea es que Dios guíe cada uno de nuestros pasos. Hablamos de temas como, por ejemplo, valga la redundancia, la actitud del creyente, hacer que la vida cuente, las finanzas, la vida espiritual, la familia. Y hoy llegamos al momento que queremos manifestar. No sé si usted alguna vez se puso una meta de voy a hacer ejercicio por tanto tiempo. Qué rico se siente llegar a la meta, ¿verdad? Voy a dejar de comer tal cosa por tanto tiempo. Qué rico se siente llegar a la meta. El problema de esas metas es que cuando uno llega y se descuida, después pueden venir problemas. Esto es similar. Esto no es que hemos llegado y queremos coronar que llegamos, pero también queremos decir que debe ser algo que nos debe. Yo veo rostros que se están riendo, no sé si se están hablando, si Dios ya les empezó a hablar y les causó gozo, no sé qué está pasando, espero que usted lo esté pasando bien. Aquí al parecer lo están pasando bien. Así que mejor vamos a la escritura y yo le invito a abrir la Biblia en el capítulo 17 de Génesis, versículo 7. Génesis 17, 7. Quiero recordar, como es últimamente mucho mi estilo, si me pudiera mejorar en la calidad de sonido de los monitores. Estoy incómodo con el sonido de monitores, por favor, siento muy... quiero, entonces decía, iniciar recordando que cuando Dios creó al hombre, el hombre falló. Y esto le abrió a la muerte, un espacio. Pero Dios inmediatamente se puso a trabajar en el plan de redención. La Biblia lo que narra, que sí narra la caída, pero lo que toma gran detalle en narrar es el plan de redención, cómo se empezó a llevar a cabo. Y dentro de ese plan, Dios escoge a un hombre, a quien le va a dar una promesa. Ese hombre es Abraham. Lo que estamos leyendo es precisamente esa promesa. Y haré levantar mi testamento, es decir, pacto traducen, pero es un testamento, es una promesa que Dios está dando, entre mí, y se pone el mayor primero, y ese es Dios, y entre ti. Dios está hablando con Abraham. Y después le dice, y entre tu simiente después de ti. Y que diga simiente es importante, porque no se refiere exclusivamente a los descendientes genéticos. Hoy en día hay una mística muy grande. Ay, ¿por qué los judíos prosperan? No lo sé. Lo que sí sé es que esta promesa no se la dio exclusivamente a los judíos, se la dio a la simiente de Abraham. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Tiene dos vertientes.
Una, por supuesto, sus descendientes genéticos, pero la otra, aquellos que son adoptados, aquellos que entran por Jesús, usted y yo. Eso es una buena noticia. Usted y yo somos simiente de Abraham. Por eso Pablo después dice en Romanos, los que son de la fidelidad, esos son la simiente de Abraham. Los que son de la fe, esos son de la simiente de Abraham. Y luego dice, por edades, vivencias, por testamento de tiempo escondido para ser para ti un Dios, para tu simiente. Dios está y ha estado trabajando en hacerse un pueblo. ¿Por qué quiere Dios un pueblo? En primer lugar, porque ese pueblo es el que va a usar como plataforma de rescate. Porque la idea es relacionarse con nosotros. La idea es vivir con nosotros. La idea es que podamos soportar que Dios esté presente en medio de nosotros. Hoy en día no lo soportaríamos si Dios se manifestara. Mire, cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, ya no ve a Jesús, y de hecho Jesús ya no quiero desilusionar a algunos, ¿verdad? Hoy, no sé si usted ha visto las pinturas medievales y las pinturas de la Edad Media, en donde pone a Jesús de pelo largo, canchito, así rubio. Canchito en Guatemala quiere decir blonde. No, son mentiras, quiere decir, ¿qué quiere decir canchito? Rubio, ¿verdad? Ok. Y lo ponen a Jesús todo así como un modelito europeo. Entonces nosotros pensamos que cuando Él regrese va a ser así, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Pero cuando usted lee Apocalipsis, usted no va a encontrar una descripción así de Jesús. Por ejemplo, ya está Él en el cielo y dice que tiene, es como un león, luego dice que es como un cordero, luego dice que tiene 7 cuernos. O sea, lo que la Biblia está tratando de decir es, miren, olvídense del aspecto humano que tenía Jesús. Él es Dios. Él es Dios. Y Dios tiene un aspecto muy importante de Él, que Él es santo. Y para que cualquiera se relacione y soporte, voy a usar esa palabra, el hecho de interactuar y convivir con Dios, tiene que ser como Dios Él. Ahora nosotros pensamos que esto quiere decir que tenemos que hacer tal cosa. No podemos hacer absolutamente nada nosotros para llegar a la santidad. ¿Por qué? Dios era el que tenía que hacer algo. Ese es el plan de redención. Dios está haciendo los pasos para que nosotros poco a poco vayamos comprendiendo y conociéndolo, y Él se deja revelar. Si usted es creyente por mucho tiempo, usted va a atestiguar a su vida que no tiene la misma revelación hoy que tenía hace 15 años. ¿Por qué? Porque Dios, su revelación es progresiva. Yo no predico ni pienso hoy como predicaba hace 15. Es más, he estado escuchando algunas de las prédicas de YouTube y quiero disculparme públicamente por las tonteras que he dicho. Amparado, y cuando digo tonteras no me refiero a mis tonteras de mi temperamento, que digo cosas, me refiero a las tonteras teológicas que en este púlpito he enseñado por ignorante. Dios se revela y empieza a develar poco a poco. Y querido hermano, si tú estás en Cristo, debieras de parecerte más a Cristo cada vez. Muchas gracias, lo agradezco tanto. Debieras de parecerte más y más a Cristo. El creyente no es una persona que está estática esperando que Cristo venga y rifándose la vida allá afuera, pero con las mismas carencias de siempre, con los mismos sentimientos inclinados al mal de siempre. No debe ser el negativo, no debe ser el que pierde la esperanza. El creyente no debe ser depresivo, y no quiero como poner una presión más, porque no debo ser depresivo, entonces ¿qué debo ser? Y eso es una presión más. No, el creyente debe de abrirse a la revelación del Señor, y eso lo va a ir santificando. El conocimiento de Dios lo va a ir santificando, y el creyente va a crecer en eso. Ya me estoy saliendo de mi tema, ¿verdad? Pero es bueno que usted escuche este. Ahora, hay una promesa cuando Dios crea al hombre, y yo se la quiero leer, y está en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y los números entre paréntesis que usted ve ahí, los coloqué adrede, es porque este versículo tiene 3 cláusulas.
Querido hermano, esto no hubiera sido posible si Dios no nos hubiera conducido a aprender el idioma original de la Biblia. Y voy a explicar por qué. Y quiero leer esas tres cláusulas. La cláusula 1 y la cláusula 3 tienen en común que ya pasaron, que están habladas en tiempo pasado. Vamos a leerlas ignorando la cláusula 2, porque la cláusula 2 es la que quiero explicar. Repito, esto está extraído del idioma hebreo. Usted no va a encontrar eso en su traducción. ¿Por qué el traductor lo pone así? Porque para el traductor tiene más sentido traducir todo en pasado. Pero el problema es que la cláusula de en medio está en futuro. Y eso es importante, porque cambia el significado. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué hizo Dios? Formó, siguió un diseño que con sus manos había hecho. ¿De qué fue formado el hombre? Fue formado de el polvo de la tierra. Por eso cuando nosotros morimos y el poder de Dios nos abandona, ¿verdad? Porque lo que a usted lo mantiene con vida es el poder de Dios sobre usted. Cuando el poder de Dios se va, nosotros empezamos una descomposición y regresamos al polvo del que fuimos tomados. De hecho, la palabra Sheol, que traducen como infierno, pero usted quizás la ha visto en su Biblia como Seol, quiere decir la petición de la tierra de que le regresen el polvo. Eso quiere decir Sheol. Está relacionado con el nombre Saúl, que quiere decir él pidió. O sea, no se refiere a un lugar, se refiere a que la tierra está diciendo, bueno, ya murió este humano, devuélvame la tierrita que quitaron. Eso quiere decir Seol. Entonces Dios toma al hombre y lo forma, y el hombre es polvo. No nos vemos como polvo ahora mismo, nos vemos como carnita y todo, pero la esencia nuestra es cuando ya no estemos vivos, regresamos al polvo. Muy bien. La tercera cláusula dice, y fue debido a eso, a que Dios lo formó, el hombre un ser viviente, Dios le dio vida. Ahora, lo que han traducido en pasado es, y sopló en su nariz aliento de vida. Pero esa cláusula está en futuro, en la Biblia. Y al traductor le dice, eso no tiene sentido. Y entonces la pone en pasado. Pero en la Biblia, en el original, está en futuro. ¿Qué quiere decir que está en futuro? Soplará en su nariz el aliento de vida. Eso quiere decir que el hombre un día iba a vivir para siempre. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de Dios, Dios no puede morir. Dios es eterno. Jesús es eterno. Si Él dio su vida en el madero por nosotros, es la conexión humana que Él había tenido cuando su sangre empieza a salir de su cuerpo y su cuerpo hasta que cuando ya Él botó toda la sangre. Pero Él retoma la vida inmanente. Él es vida. La palabra vida excluye, está completamente en contraposición con la palabra muerte. Lo que está vivo no está muerto. Pero nosotros, por siglos, hemos sido programados que el hombre nace, crece, se reproduce y... porque esa es la suerte de esta humanidad. Pero eso no encierra la palabra vida. La palabra vida es que Dios no muere. Vida en la Biblia es no muerte. Por eso dijo Jesús, yo he venido para que tengáis, no, en castellano normal, digamos, para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. ¿Qué es vida en abundancia? Es la vida eterna. Es el hecho de no morir. Lo que Dios está diciendo a esta creación, que lo crea, Él dice, mira, un día voy a poner en ti la capacidad de no morir. Pudo haberlo hecho antes del pecado, pero no lo hizo antes del pecado. El hombre pecó. Le abrió la puerta a la muerte. La intención original de Adán y Eva no era que murieran. Ellos no fueron hechos para morir. Ellos fueron hechos para vivir.
Lo que pasa es que Dios se reservó el derecho de insuflarle la vida eterna al hombre. Eso es lo que quiere decir. Esa promesa sigue pendiente. ¿Por qué? Porque todavía morimos. Todavía morimos. Y la muerte es muy dolorosa. La muerte es una separación terrible. La muerte nos marca a todos. No hay un problema más grande que la muerte. Ya todos los demás enemigos del Señor están bajo la planta de sus pies, pero la muerte todavía sigue operando. Claro, hay una razón de eso. Y si quiere saber usted cuál es la razón, vea el estudio 5 o 6 de Hebreos que estamos llevando. Pues no voy a entrar en eso ahorita. Pero hay una razón. Hay una razón. Y Dios está prometiendo aquí, pero un día yo le voy a dar vida eterna. Ahora, Dios no negó esa promesa. Dios no se paró y por eso es fiel y por eso me gusta tanto la canción que cantábamos hoy. Porque cuando el hombre peca y le abre la puerta a la muerte, Dios no dice, ve qué lindos, pecaron. Pues ahora, friéguense, como yo sí lo hubiera hecho. Porque así somos los humanos. Cuando alguien nos traiciona, en la traición, eso es como que una mujer en la luna de miel traiciona a su marido. Algo así le hizo el hombre a Dios. Y entonces Dios se mantuvo. Lo que pasa es que atrasó esa promesa. Ahora bien, desde el Edén, desde el jardín del Edén, después del jardín del Edén, Dios tuvo dos acciones puntuales para vivir en su pueblo, que eso es lo que estamos hablando, vivir en su pueblo. Esa promesa quiero que la tenga ahí en mente, la de la vida eterna. Ya haremos la conexión. Pero desde que pasó lo del Edén, Dios tuvo dos acciones para vivir en su pueblo. La primera acción fue el templo móvil del desierto. Cuando usted lee Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, usted se va a dar cuenta que Dios hablaba con Moisés. Yo sueño eso, razón contra razón, dice. Moisés le decía tal cosa y la voz de Dios que estaba en la tapadera del arca le salía y le hablaba. ¿Quién ha hablado con Dios así? Nadie aparte de Moisés. Por mucho que usted oiga no, es que esa voz era audible, audibilísima. Eso era como que usted se sentara a hablar con un compañero, dice la Biblia. ¿Y por qué? Dios tuvo una representación de Dios. La Biblia le llama a esto rostro de Dios. Las caras de Dios son representaciones visibles. Lamentablemente lo traducen como la presencia de Dios. Y entonces ya nos ponen una subjetividad a nosotros. Si siento es que Dios está, si no siento es que no está. No, hermano, Dios siempre está. Dios siempre está. Y no se va a ir nunca de tu vida. Nunca, aunque no lo sientas y aunque te metas en el peor lugar de los lugares en la humanidad, Dios no te va a dejar porque Dios es fiel, se va a quedar contigo, Él ha prometido estar, aunque no lo sintamos. Así que empieza a hablar. La segunda acción tiene que ver con los templos de piedra, el de Salomón y el que se reconstruye ahí por el año 540 antes de Cristo, que es el templo que Jesús visitó. Pero luego Dios había preparado una tercera vez. Y esa tercera vez estaba unida, estaba atada a un evento que había pasado. Queridos hermanos, en Pascua, cuando los israelitas iban a salir de Egipto, Dios le dijo a las personas que pusieran sangre en los dinteles de las puertas, en las jambas de las puertas. Cuando el ángel de la muerte visitara las casas, a los primogénitos que vieran ahí, no los iba a matar. La palabra para Pascua a usted le puede decir muchas cosas, pero la palabra bíblica, la palabra correcta es la palabra Pesaj. ¿Por qué insisto yo en esto? Porque Pesaj no quiere decir Pascua.
Pesaj quiere decir salto. Cuando el ángel de la muerte miraba la sangre en las jambas de la puerta, se brincaba esa casa. Se brincaba esa casa y decía, no, aquí no entro. Estos están en pacto. ¿Cuándo murió Jesús? Jesús murió en Pesaj. Jesús murió en Pascua. Nosotros ahora mismo estamos en un tiempo en donde Él nos perdona nuestros pecados. Se brinca de nuestros pecados. Pero Dios no se quiere quedar brincando. Dios quiere vivir con nosotros. Y entonces les enseña a ellos. Bueno, en el año 27 o 28 de nuestra era, porque el conteo está mal hecho, no fue el año 33, en el año 27 o 28, no estoy seguro, es uno de esos dos. Dios viene a la tierra, pues no vino ese año, pero en ese año Él permite que lo cuelguen de un madero, porque está escrito, mi vida nadie me la quita. Ilusos ustedes si piensan que me pueden matar. Mi vida yo la pongo. Y dice la Biblia que Él fue nuestra Pascua. Así que ese es el tiempo que estamos. Pero curiosamente ese año, en donde Dios empieza una nueva forma, un nuevo proceso de su plan de redención, su plan que ha estado escrito, Él viene y lo ejecuta en ese mismo año. 50 días después están los apóstoles, Pedro, Juan. ¿Quién no estaba? ¿Quién de los 12 no estaba? Judas. ¿Por qué no estaba? Se había matado, por supuesto, pero habían escogido ya un reemplazo. ¿Cómo se llamaba el reemplazo de Judas? Matías. Muy bien, ustedes sí saben Biblia. Cuando yo sea grande, así quiero ser. Ese día fue maravilloso. ¿Sabe qué es lo más curioso de eso? Que fue un día domingo. Pentecostés es un día domingo, un día como hoy, un día como el que estamos celebrando hoy. ¿Qué pasó? Ellos están orando y están entregados a la piedad. ¿Qué es vivir entregado a la piedad? Entregado a la piedad es tener la mente puesta en las cosas de arriba. Y están ahí, y están buscando a Dios. Jesús les ha dicho no le dijo mucha, ¿verdad? Espérenme ahí en Jerusalén. Y ellos están, curiosamente, en el lugar donde celebraron la Pascua con Jesús, en el mismísimo lugar conocido como el aposento alto. Yo estudié en un colegio que se llamaba así, el aposento alto, pero nunca vino Jesús a cenar con nosotros. Y entonces, en el mismísimo lugar, estaban juntos, estaban unánimes, cuando llegó el día que Dios había escogido. Si no fue nada que ellos hicieron, no fue que estaban unánimes, no fue que estaban juntos, no fue que estaban orando, es el día que Dios escogió. Lo que Él había delineado en su palabra, cuando sucedió un evento maravilloso, y usted lo puede leer en Hechos, pero yo quiero leerle el versículo 3 del capítulo 2. Se les aparecieron, dice, lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. O sea, hubo una manifestación visible. Seguramente el escritor, que es Lucas, de este tratado, está pensando en un objeto que se parece a una lengua. Eso es lo primero que señala. Lo segundo que señala está en el versículo 4, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Reciben una visitación del poder de Dios que inmediatamente tiene un efecto. El efecto en ellos fue que comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ahora no empezaron no empezaron así. Empezaron a hablar idiomas, otros idiomas, porque cuando ellos salen a la calle, había
30, 40 nacionalidades que hablan otros idiomas y ellos les entienden los idiomas. Eso dice la Biblia. Pero lo que a mí me impresiona es que cuando el poder de Dios viene sobre alguien, la señal de eso es que inmediatamente tiene un poder sobrenatural para dar testimonio de Cristo Jesús. Y ese es el punto. Ese es el punto. El Espíritu Santo es la inflexión de poder, la inyección de poder de Dios para que el creyente pueda dar testimonio de Cristo Jesús. Ellos lo hicieron con otros idiomas, pero usted y yo también lo podemos hacer con otros idiomas, pero debiéramos de también hacerlo con nuestros hechos. Ellos salen a la calle y provocan un alboroto. Ahora, hay que entender algo. Jerusalén era una ciudad que en el siglo I albergaba unas 75,000 personas, excepto 3 semanas al año. Pascua, Pentecostés y Cabañas. Se dice, y esto lo dice Flavio Josefo, un escritor, él no es bíblico, pero aporta sobre información del siglo I. Se dice que en estas 3 semanas Jerusalén llegaba a tener 1 millón de personas. 1 millón de personas. Imagínense la relación aquí en Guate. Somos 4 millones de personas. Es como que nos vinieran 100 millones de personas a este espacio. ¿Puede usted imaginarse eso? Es tan impresionante que está toda esa gente. Dios está aprovechando el tiempo. Esa gente está ahí y ellos salen a hablarle a cada uno en su propio idioma de Dios, del Mesías. Y por si eso fuera poco, Dios empieza a tocar corazones. Hubo varias reacciones, usted puede leerla, yo se las traje, se las condensé aquí. Uno dice que estaban desconcertados, así como, ¿usted alguna vez ha estado desconcertado? Yo creo que vivo desconcertado. Pero así como no saber qué. Sorprendidos, así que, hola, mira estos. Asombrados. Una tercera reacción. Y una cuarta reacción dice que algunos se burlaran. Ahora, ¿qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué es lo que nosotros podemos entender que está sucediendo? Como todo esto se volvió una conmoción, como Jerusalén se levantó, como había 1 millón de personas que estaban expuestas a esto, y estos eran 120 soltando testimonio por aquí, por allá, del que el Mesías acababa de morir, de Jesús. Mire, para un judío o un prosélito que venía a Israel, que le dijeran y eso fue la razón por la que apedrearon a Esteban. ¿Se acuerda usted de Esteban, capítulo 7? Porque la propuesta de ellos es, Dios vino. No vino un niñito, vino Dios. Vino Dios y estuvo entre nosotros y lo vimos. Pablo lo explica después. Pero para un judío oír eso, sí. 1 millón contra 120, imagínense qué masacre hubiera sido. Pero Dios está actuando, Dios está respaldando, Dios está haciendo algo. Pero lo que yo quiero que usted conecte es qué le pasó a esos 120. Para ello, Pedro se para en algún lugar, no sabemos dónde, tal vez tiene una plataforma, no sabemos cómo lo hizo Dios, porque imagínese usted, ¿a cuántas personas le habló en ese momento? No vamos a decir que a 1 millón de personas, pero sí a varias personas. Y Pedro se para y dice, estos no están borrachos, son las 9 de la mañana apenas, ustedes tranquilos. Yo les voy a explicar. Y querido hermano, me gusta tanto lo que hace Pedro. Pedro explica su experiencia a partir de la Biblia. Nosotros hoy, cuando hablamos con los demás, explicamos la vida a partir de lo que pensamos o sentimos.
Miren, no, es que yo lo que pienso que, hermano, ¿qué hay que hacer con tal cosa? Yo lo que pienso es que hay que hacer tal cosa. No, fíjese que yo no siento como que, pero Pedro lo que dice, señores, lo que está ocurriendo es algo que está escrito. Que Dios nos dé esa habilidad de un día leer nuestra vida en función de lo que está escrito. Que nos guíe la Escritura, que nos guíe la palabra de Dios. Que verdaderamente nos convirtamos en ese pueblo del libro y que podamos leer cada acontecimiento en nuestra vida por lo que está escrito. Pero para eso hay que leer lo que está escrito. Entonces, Pedro le cita Joel capítulo 2, versículo 28. Miren, esto es lo que está pasando. Y sucederá, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes darán visiones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que Dios empieza a cumplir Génesis 2:7. ¿Se acuerda de Génesis 2:7? Soplará en su nariz aliento de vida. La salvación es eso. Hermano, cuando tú te convertiste a Jesús, tú recibiste el Espíritu Santo. Lo manifestamos de distintas maneras, pero lo que está escrito en la Biblia es que cuando tú confiesas y pones toda tu confianza en el Señor, recibes el llamado y lo confiesas como el Señor, el Espíritu Santo viene sobre ti y se empieza a activar. Aunque sea de manera parcial, lo que hemos aprendido en Génesis, que regreso a leerlo. Dice la segunda cláusula, soplará en su nariz el aliento de vida. Esa palabra es Neshama. Quiere decir aliento de vida. ¿Y qué es el aliento de vida? Es la porción del Espíritu Santo que Dios pone en cada creyente. Querido hermano, Pentecostés lo que nos ayuda a recordar es que esta promesa empieza a hacerse vida en nosotros. De eso se trata. Se trata de que tomes conciencia, por favor tómala hoy, pero vívela todo el año. Toma conciencia de que tú no eres un hijo de las tinieblas, de que tú eres un hijo de Dios. Por favor, toma conciencia de que fuiste rescatado. Por favor, toma conciencia que Él te compró con su sacrificio, con su sangre te compró. Toma conciencia de eso, por favor. Y por el amor de Dios, toma conciencia de que ya no estás para dirigir tu vida, sino el poder de Dios ha descendido sobre tu vida para dirigirla. Tomemos conciencia de eso, queridos hermanos, y vivamos sujetos al Espíritu. Vivamos sujetos al Espíritu. Si vivimos sujetos al Espíritu, vamos a empezar a ver distintos resultados en nuestras vidas. Los creyentes debemos ser personas que vivimos sujetos al Espíritu, porque el poder del Espíritu, por su palabra, nos dirige, nos guía. Por eso Pablo se paró un día ante una congregación y dijo: miren, muchacha, el que robaba, que deje de robar. Por eso es posible cambiar, por eso es posible dejar los vicios, por eso es posible dejar de pecar, y por eso es posible enfrentar cada situación oscura en tu vida y en mi vida sin temor alguno, porque Dios no nos va a dejar. Por eso la luz del creyente debiera ser como esa proyección de la aurora que va de aumento en aumento. Queridos hermanos, que cada día nos parezcamos más a Cristo. Que cada día esta iglesia se parezca más a la iglesia original de Cristo. Que cada día seamos más como Cristo y no como el pastor, y no como el exitoso, y no como el basquetbolista, y no como el narco. Porque hoy se admira a eso. Este es un llamado, queridos hermanos, a ello. Yo creo, en ánimo de cerrar, de ir cerrando, que la vida del creyente, el poder del Espíritu debería de afectar cada área de tu vida.
quiero sugerirte trabajar en dos cosas más que en nada. Número uno, o quiero exaltar dos cosas más que sugerencia. Quiero exaltar de todo lo que Dios va a hacer, quiero exaltar dos cosas más. Número uno, por favor, hermano, toma conciencia de que Dios ha puesto en ti el poder para ser un creyente en Él y exhibir su palabra. Deja de manejar tu vida con, no, es que yo soy así, no, es que ese es mi apellido, porque solo estás justificando tu humanidad caída. Deja de manejar tu vida, no, yo soy así, yo soy rebelde porque el mundo... Olvídate de la rebeldía, es una afrenta en contra de Dios. Es que yo no creo en mí mismo, yo tengo temor. Olvídate de eso y sométete a Dios. Déjame, no, es que yo perdono, pero no olvido. Un gran resentido es. Me doy a entender, queridos hermanos, que de verdad, yo digo que todos tenemos estas falencias, pero expónlas al poder de Dios. Si Dios te quiere cambiar, Dios no quiere creyentes llenos de temor, Dios quiere creyentes llenos de su amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. No es la voluntad de Dios que tú vivas temeroso. No es la voluntad de Dios que vivas enojado. No es la voluntad de Dios que vivas deprimido. No es la voluntad de Dios. Pero para que ese cambio se dé, tú tienes que morir a ti mismo y tienes que resucitar al poder de Dios para ser un creyente. Hay que vivir y ser cada vez más como Cristo. Y la otra cosa que yo quisiera quizás exaltar más que nada es, mira hermano, si Cristo no viene en los próximos 300 años, ¿quién de ustedes se ve con vida todavía? Alguien leyendo mal la Biblia dijo, Dios dijo que nos iba a dar 120 años. Dios no dijo eso. Dios dijo que a partir de ese momento se iba a tomar 120 años para darles chicharrón a la humanidad y mandar el diluvio. Eso fue lo que dice esa escritura. Bueno, Dios no le va a dar chicharrón a nadie, porque primero no es un animal de Dios, ¿verdad? Pero bueno, no. Dios dijo que entre los más fuertes y los más, iban a cumplir 70, 80 años. Eso está escrito. Y si Dios nos da 90, no nos enojamos. ¿Cuál es el punto? El punto es que no podemos cantar aquel himno que dice, pasarán más de 1000 años, muchos más, y esperar que pasen. ¿Por qué? Porque vamos a morir. Vamos a morir. Y si usted vio la era del hielo, se acordará que está algo de, es que todos vamos a morir. ¿Se acuerda de ese, verdad? Yo no soy ese. ¿Cómo se llama? Lo hice igualito, gracias. Si mi profesión no hubiera sido pastor, yo hubiera podido ser imitador. Gracias a Dios que sí fui pastor. Si no, Julio Zavala se las hubiera visto mal. Para los que no saben quién es, búsquenlo. Mi punto es, todos vamos a morir, eventualmente. Y aunque hagas lo imposible, y mira hermano, si te alcanza para echarte cremita, échate cremita. Y mejor si le pones perfume también, ¿verdad? Porque hoy hay calor aquí en Visión de Fe. Pero vamos a morir. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no lo es? Es que aunque muramos, un día Dios se va a acordar de nosotros y te va a resucitar. El poder de la resurrección ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos, hermano. Por eso Pablo decía, es que yo no sé si me quedo o me voy.
¿Por qué? Porque Él sabía que iba a resucitar, y Él sabía que una leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eterno, momentáneo. Es duro cuando uno entierra a un familiar o a un amigo, a un ser querido. Es muy duro. Nos ha tocado. Pero ¿sabe qué? Esa no es la última noticia que tendremos si han creído en Cristo. Si han creído en Cristo, como dijo Schwarzenegger, I'll be back. Voy a regresar. Hermano, no le tememos a la muerte, porque Cristo nos va a resucitar. Queremos vivir la vida plena, y vivamos la plena, pero para vivir la plena, recuérdese que usted es un creyente. Esa es la vida plena. Usted es un creyente. Vivamos la vida plena. Vivamos la vida plena. Los griegos tenían una forma de pensar: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y ellos pensaban, la muerte lo arregla todo, porque nos van a dar no sé qué, y no sé, así piensan los musulmanes todavía, ¿verdad? Nos van a dar esto y nosotros. Pero el evangelio, la Biblia enseña que el verdadero premio está en la resurrección. En la resurrección. Y si usted es creyente, ese poder está en usted. Y mire, hermano, aunque el día que el Señor regrese no hay más que cenizas, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para restaurarle su cuerpo como el de Él, glorificado. Y si a usted lo regaron en el mar, saber que va a ser Dios, no le ponga tanto trabajo a Dios, mejor que es en el cementerio. Esa me da cosita porque no tengo luz todavía de esa. Pero lo que quiero señalar más que cualquier cosa, ya les dije que estoy en contra de las exhumaciones, ¿verdad? Hijas, ya saben lo que quiero. Ya lo escribí, pero no se los he dado. El punto es, queridos hermanos, la muerte va a ser el último enemigo que vamos a vencer, pero lo vamos a vencer. ¿Sí? No, es que usted no me está creyendo. Usted no me está creyendo. La muerte es el último enemigo que vamos a vencer, pero lo vamos a vencer. Porque si no pensamos que lo vamos a vencer, entonces Cristo no resucitó. Eso lo dice Pablo. Y querido hermano, Cristo resucitó, primicia de los que durmieron, dice la Biblia. Así que no se preocupe. Viva bien la vida. Vívala en el poder de Dios. Pero cuando yo digo poder, no me refiero al poder para hacer lo que se le dé la gana a usted, porque así entiende el poder en los púlpitos, el poder. Entonces yo voy a decir, iba a caer esto, no, el poder para usted hacer la voluntad de Dios en su vida, porque la voluntad de Dios es incomparable. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Vamos a tomarnos un momento para meditar en lo que hemos estado pensando. Esa es la proclama que queremos hacer hoy, un día como este, en donde recordamos. Eso es lo que recordamos, hermano. Yo solo quería recordar. Yo le agradezco a Dios tanto que nos recuerde su palabra, que recordemos esto, porque es tan importante hacerlo. No podemos vivir con temor. Corne, a tu esposo lo veremos de nuevo. Lo veremos de nuevo. A tu hija la veremos, a mi mamá la veremos de nuevo. Los veremos de nuevo. Los veremos de nuevo porque se fueron con el poder de la resurrección. Y usted también. Usted también. Usted también, querido hermano. Es que no es cosa pequeña. Nosotros no podemos vivir con temor, porque el poder de Dios está en nosotros.
Eres todo lo que quiero. Me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No te conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Esa es una buena oración para vivir la vida, para hoy. Yo soy un altar donde puedo morar, hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Tal vez podemos cantarlo aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero. Me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Está aquí junto a ti, mi Jesús. Oh, yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Yo quiero invitarte esta mañana. Si tú nunca has invitado a Jesús a tu corazón y sientes su llamado hoy, si Dios te está llamando hoy, yo te quiero invitar a hacer esta oración conmigo. Es importante. A todos los demás que ya somos creyentes, yo te quiero invitar a ser un testigo fiel del Señor, a ser un altar del Señor. Los altares se levantaban como testimonio. Antes de los levitas, los altares se levantaban como un testimonio. Era un testimonio. Yo te quiero invitar ahora a reflexionar en eso, a vivir en el poder del Señor y con la promesa de resurrección como parte de tu vida. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, haz esta confesión ahora mismo y envíanos un mensaje si nos estás sintonizando, o quédate al final para que platiquemos contigo. Hoy vengo a confesar delante de todo el mundo que Jesús es el Señor, que tomó forma de hombre, que Jesús es Dios, tomó forma de hombre, vino a la tierra, murió por mis pecados. Quiero reconocer que Jesús ha muerto por mis pecados y quiero decirte: Señor Jesús, perdóname mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero reconocer eso, quiero decirlo, y quiero decir que también confieso que después de muerto 3 días tú resucitaste
y está sentado a la diestra de la majestad, como está escrito. Esa confesión es la confesión de salud, de salvación. Yo quiero invitarnos hoy a todos a confesar: Jesús es el Señor. Él vino y me dio vida. Él tomó mi lugar, ha perdonado mis pecados y ha hecho posible, dilo conmigo, el Señor Jesús ha hecho posible que yo tenga el poder de Dios para vivir. Yo tengo el poder de Dios para la vida eterna, porque Jesús me lo dio. Porque Jesús me lo dio. Yo tengo el poder para la vida eterna. Soy un bendecido. Eso es ser un bendecido. Tengo el poder de Dios en mí para la vida eterna, pero también para enfrentar esta vida. Tengo el poder de Dios para enfrentar cada reto en mi vida. Los retos en mi carácter. La tristeza, la ira, el enojo. Tengo el poder de Dios para enfrentarlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me ha fortalecido para enfrentar el mal. Soy un testimonio de Dios. Soy un testimonio de Dios. De victoria, de restauración. Yo soy un altar donde puedo morar. Hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Querido hermano, yo quiero pedirte que hagas algo. Tú sabes que yo no soy mucho de esto. Quiero que levantes tu mano derecha y hagas una declaración. No que algo va a cambiar, sino haz una declaración y di: yo soy el receptor del amor de Dios. Tomo conciencia que el Espíritu Santo está en mí. Tomo conciencia que vino al desierto, vino a los templos, pero hoy vive en mí. Hoy vive en mi corazón. Yo soy un creyente y tengo el poder de Dios para enfrentar esta vida como Dios manda y para vivir en la vida eterna cuando Él regrese. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias al Señor. Un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Este coro fue compuesto por un hermano muy querido. Él ya descansó también, pero un día le veremos. Me refiero a Julio Melgar, ¿verdad? Así que estamos contentos. Y querido hermano y hermana, yo quiero retarlo antes de irnos, antes de despedir la transmisión. Yo quiero retarnos a llevar esto a la vida práctica, a llevar en esto con las personas que te enojan, con las cosas que te deprimen. Y sobre todo, quiero desafiarte a trasladar esta información, que tú tienes el poder de Dios, el Espíritu de Dios, con tus retos internos, que tú sabes, con las cosas que tú sabes que no están bien. Yo lo sé, yo sé cuáles son las mías. Si tuvieras algún espacio ciego, pues ahí siempre va a haber un cónyuge para decirte algo, siempre va a haber una persona para hacerlo notar, y quizás ese feedback es bueno, pero empieza con lo que tú sabes, de decir: Señor, yo quiero someter mi vida a Cristo. Yo quiero someter mi vida a Cristo. Yo quiero invitarte a ser un creyente que somete la vida a Cristo. Ese es el verdadero éxito de nosotros. Ese es el verdadero éxito de nosotros. Vivir para Cristo, vivir como Cristo. Los bendigo
En el nombre de Jesús, que el Señor los bendiga, más bien dicho. Y con ustedes despedimos la transmisión y nos vemos en una semana.